Allinchamusos kachunkupi chuchinparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqa waliqlla kasani. Ankuna yachankichis ña kay España suyumanta pacha palarimsaykichis noqaypata suti Maggie. Kunan aparimsaykichis kay takiy runa Lacharo nisqata imarayku kay suscriptor Eric Coronel nisqa mañarimun huk kay takiy runamanta chayta uyarikusun qhawarikusun. Chantapis mana yachanichu maymantachus kay takiy runa ichapis qankuna yachankichis chayman hina qillqarimuychis tukuy yachasqaykichista kay takiy runamanta chay yachayta noqa ñawirispa hap'ikusaq umaypi. Hinallatataq kay takiy runamanta ichapis qankuna hinallatataq niman kay suscriptor Eric Coronel ñawpaq mañarimurqa huk kay takiy karisan Pollone kayan seguiré amando. Mana chay takiy tarinichu ichapis pay wataqmanta nimunman imachus suti chayman hina masq'ariyman chayman hina astawan ñawpaqman apamunaypaq chay takiy. Kunan parlaris Castilla Callupi runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al artista Lacharo a petición del suscriptor Eric Coronel. Por él vamos a ver y escuchar una de sus canciones de este artista. Así también decirle a este suscriptor que anteriormente ha sugerido una canción que titula Pollone Cayan seguiré amando. No sé si yo he copiado mal el nombre o es que es así el nombre del artista, es que no encuentro en YouTube para reaccionar. Si él me envía el link del vídeo, con mucho gusto lo reaccionaré. También pedirles que si ustedes conocen a este artista, comenten todo lo que sepan con respecto al artista, la canción y todo lo que ustedes sientan y piensen con respecto a la canción que vamos a escuchar. No ganini llaqtamasis kay uyarikunkichis kay takiy runata imatachu sientekunkichis chayman hina qillqamuychis chantapis riqsinkichis chay kay takiy runa chaytapis qillqamullaychispuni chayman hina chay yachay hap'ikus. Kunan qallarina qhaway kay takiyta uyariyta chantapis, ¿sí? Y como siempre, gente, lo que yo sienta y piense de la canción voy a comentar. Si también ustedes comenten en la caja de comentarios. Ahora sí, empecemos a ver la canción Sumaj Pachamamay. En español sería Sumaj, hermosa tierra. Porque Pachamama es la tierra. Sumaj es hermoso, como también se puede decir bueno. Ahora sí, empecemos a escuchar. Empezamos, ¿no? Con una voz coro, ella misma lo hace. Charango. A ver, la canción habla de lo que es el planeta Tierra, de nosotros que somos sus hijos, del Padre Sol. Dice, en tu día, es como si una puncha iniquipi, dice, ¿no? En tu día venimos a entregarte un regalo. Recibe alegre este regalo, se puede decir. Y al mismo tiempo dice, tus hijos, Kaiwawas Niquita, dice, ¿no? Tus hijos, cuídalos, ¿no? Es como decir, cuida con el cóndor, que es protector, que le mire, y haz florecer nuestro corazón. Eso es lo que yo entiendo porque esta canción es conocida también en Bolivia porque canta Luzmila Carpio.
No sé si es la compositora Luzmila Carpio o la Charo, no sé, ya estoy confundida ahí porque hace mucho tiempo que lo escuché esta canción. Es una canción muy bonita en quechua, pero para entenderlo bien la canción, vamos a buscar la letra y vamos a ver, se los voy a traducir lo que realmente quiere decir para que ustedes entiendan. Pero la voz fenomenal. Sí, falta pronunciación, algo en quechua, como a mí también a veces en algunas palabras me falta, porque yo estoy recordando el quechua, no es que haya hablado toda mi vida, se puede decir. He hablado hasta los 15 años el quechua, pero después he vuelto a hablar hace un año y poco a poco sigo recordando palabras, pero como ustedes se darán cuenta, hay variantes, como siempre les he dicho, en el quechua, dependiendo de la zona donde o país donde se hable el quechua. Vamos a seguir escuchando. No ganini llaqtamasis kay sumaqtaki qankuna uyarinkichis imanispachus takirimun kay pachamamaman takirimun tata intiman imaynatachus kay wawasninchis noqanchis kanchis p'unchayninpi kusisqas apanchinchis wakichiyta chayman hinata mañakunchis imaynatachus hark'arikunawanchis tiyan kay kuntur qhawarinawanchis tiyan chantapis sonqonchis phancharinan tiyan t'ikajina chay sumaq taki chayman hina noqanini pay rimarinanpaq ari cosa takin chanta niman wajinita qhechua ma kikinchu imaynatachus takin kay suyu Boliviapi imarayku tukuy suyuspi wajina qhechua rimakun hinallatataq nini kay takiy kanman kay Luzmila Carpio uyararqani kay takiyta ichapis pay qillqador kay Arawimanta ichapis kay Charo ma yachanichu qankuna yachankichis chay qillqarimuychis kunan uyarinallapuni. Por eso les he resumido un poco de la canción, porque yo hace mucho tiempo lo había escuchado, pero no sabía que también esta artista Charo lo interpretaba. Por eso es que estoy confundida, porque al mismo tiempo la pronunciación es diferente y al mismo tiempo no sé si es la compositora de la canción Charo o Luzmila Carpio. Por eso tengo esa duda. No ganini llaqtamas cheraykusnikichis imaynachus kay takiykarqa qankuna uyarinkichis kunturmanta kuymaman parlarimusan. Chayman hina nini t'ukurini imaraykuchus mana yachanichu sut'inta kay charuq takiyninchus Luzmila Carpiotachus imarayku wajinitata rimamun uyarisankichis chayman hina uyarinallapuña. Se parece más al quechua peruano que al quechua boliviano o argentino, que también debe tener variantes como al quechua ecuatoriano. Buena voz, no digo que no, hermosa voz.
Se me ha hecho cortita la canción. ¡Guau! Hermosa, potente voz, ¿eh? Potente. Bueno, ahí hemos terminado de ver este vídeo. Se me ha hecho muy corto, quería seguir escuchando porque estaba ahí tratando de querer entender algunas cositas que no entiendo de la canción, de su pronunciación. Pero, como les he dicho, vamos a ir a la letra de la canción y veremos cómo está escrito y según a eso pues ya les diré si es quechua peruano o quechua ecuatoriano, argentino, chileno, boliviano o colombiano. No lo sé, ya veremos según a lo que esté escrito. Ahora sí, vamos a ir a la letra de la canción. Ahí he puesto letra de la canción Sumas Pachamama de la Charo. Ahí Desert, no, en Facebook, no, no creo que es ahí. A ver, vamos a ver. Aquí, vamos a ver si nos sale la letra. Sí, ahí va cargando la página. Vamos a ver. Ahí sale la letra. Bueno, aquí dice Sumas Pachamama, Luzmila Carpio. Por eso me acordaba yo de la canción, pero vamos a ver cómo está escrita la canción porque a veces varía, ya les he dicho, según al país el quechua. Sumas Pachamama es hermosa Pachamama, hermosa tierra, como se puede decir. Io Tata Intillay. Ahí ese Io Tata Intillay, no sé por qué, pero Tata Intillay es mi padre sol. Musaiku Kusisja. Venimos alegres. Nos acercamos alegres. Gaila Musaiku es acércate, ¿no? Es venimos o nos acercamos alegres. Wawa kunai keta. Es como decir tus hijos. ¿M? Kuntur, kulkachapis. No, eso ya no sé qué quiera decir. Sonrei tukutaki karich. Eso tampoco no sé. Sumas munakuiwan. Con un buen amor. Pisco kurukuna. Tukuy uywakuna. Pisco. Isgo, ahí ya tiene, falta apóstrofe. Esgo, cuna, es como decir los pájaros y también todos los animales. Uyuacunas son todos los animales. Casancu. A ver, Sumag Munakuyan, sí, los pájaros, los animales, todos están en armonía, en amor. Eso es lo que quiere decir. Luego, Kunturmalku, nuestro cóndor, ama chinkachunchu, chayllapipis mayupi mirachun. Nuestro cóndor que no se pierda en los ríos. Mirachun quiere decir que se reproduzca, que no se pierda. Maritaun es como decir cuando está lloviendo pero chilchando. Chua yaku umuwan, chuya yakituan tenía que ser, pero es que la escritura varía mucho, no sé si es así, pero para mí chua yakituan es como decir con agua cristalina, luma mayuspi, es como decir los ríos que caen de los cerros, ¿no? Las cascadas. Y carichum, ahí ya dice y carichum florezcan, pero no tiene sentido, ¿no? Lo que dice, pero es así. Chamu nani chehuan, no. Chamuiniki chehuan sería. Chamuiniki chehuan es decir, con su llegada, sumag causarizon, viviremos bien. Tataintik anchariwasum, el Padre Sol nos alumbrará o nos iluminará también, ¿no? Es muy diferente para que ustedes entiendan, para que ustedes vean. El quechua boliviano es muy diferente. Quizás esta escritura para otro país que habla quechua está bien, pero para mí falta todavía información. La escritura es muy diferente. Espero que ustedes, si alguien, el que vea, lo entiende perfectamente, espero que lo traduzca y podamos entender mejor.
pero yo les he resumido al principio del vídeo qué significa la canción, ¿no? A quién está cantando en sí. Bueno, espero que les haya gustado. Les voy a dejar el link donde estamos viendo el vídeo para que ustedes vayan a ver otra vez y entenderlo mejor. No ganini llaqtamas kay ñawripuykichis mana kikinchu kay quechua ichapis qillqasqanku wajina imarayku waqsuyuspi parlallankuta qechua siminchista chayma hina ichapis wajinitata paykuna qillqarikunku chayma hina nini mana kay atinichu ñawriyta imarayku mana ñawriy atinichu chayraykus mana nimuykichischu ima nispachus nimuna kunan kay kamalla kachun llaqtamasish chantapis saqashaq link videomanta maypichus qhawasinchik qankuna rinaykichispaq chayma hina qankuna uyarispa sumaq qillqimuychis kay kamalla kachun allinpachik llaqtamasish waq video kan